¿Alguna vez compraste ropa en España y te arrepentiste? Hoy te damos trucos para elegir mejor y devolver sin problema. Suscríbete. Hoy vamos a hablar sobre cómo pedir la talla y el color correctos al comprar ropa en España. Exacto, porque a veces puede ser un poco complicado, especialmente si no estás familiarizado con las tallas y las opciones de colores aquí. En España, las tallas suelen estar en el sistema europeo, que es diferente al americano. Sí, y es importante recordar que las tallas europeas son generalmente más grandes. Por ejemplo, una talla 40 en Europa es similar a una 10 en Estados Unidos. Así que, antes de comprar, revisa la tabla de conversión. Buen consejo. Además, es útil saber que algunas tiendas ofrecen un servicio de asesoramiento. Puedes preguntar al personal: ¿me puede ayudar con la talla? Ellos están capacitados para guiarte. Y en cuanto a los colores, a veces los nombres pueden ser confusos. Por ejemplo, lo que aquí se llama burdeos es conocido como burgundy en inglés. Así que, si no estás seguro, es mejor preguntar o ver el producto antes de comprar. Claro, y si compras en línea, asegúrate de que la pantalla de tu dispositivo esté bien calibrada para ver los colores reales. Algunos sitios web ofrecen la opción de ver cómo se ve la prenda con diferentes luces. Además, muchas tiendas en línea tienen políticas de devolución flexibles. Si no te gusta cómo te queda el color o la talla, puedes devolverlo sin problema. Solo asegúrate de leer las condiciones antes de comprar. Es cierto, a veces simplemente hay que probarse la ropa para estar seguros. Por eso, si estás en una tienda física, no dudes en usar los probadores. Puedes decir: ¿dónde están los probadores? Y si no encuentras tu talla o color, pregunta si tienen más stock en el almacén. A veces tienen más opciones disponibles de las que ves en la tienda. También, muchas tiendas ofrecen la opción de pedir la talla o el color que necesitas y recogerlo más tarde. Pregunta si tienen ese servicio disponible. Un último consejo: lleva siempre contigo una lista de las tallas y preferencias de colores que sueles usar. Así, cuando veas una oferta, sabrás exactamente qué buscar. Eso es muy útil. Comprar ropa puede ser una experiencia agradable si sabes cómo navegar por las opciones disponibles. Con estos consejos, esperamos que te sientas más preparado. Sí, y recuerda que la moda es una forma de expresión, así que diviértete y experimenta con diferentes estilos y colores. Hoy seguimos con el tema de comprar ropa en España, pero esta vez nos centraremos en cómo preguntar por precios y descuentos. Sí,
y es una parte importante de la experiencia de compra. A menudo hay ofertas que no están claramente etiquetadas, así que preguntar puede ahorrarte dinero. En una tienda puedes decir: ¿hay algún descuento en esta prenda? Exactamente. Además, en España es común encontrar rebajas 2 veces al año, en invierno y verano. Durante estas temporadas, las tiendas suelen ofrecer descuentos significativos. No olvides las promociones especiales. Algunas tiendas tienen descuentos adicionales si compras más de una prenda. Pregunta: ¿hay alguna promoción si compro dos? Un buen consejo es estar atento a las etiquetas de descuento. A veces, el precio original está tachado y el nuevo precio está en rojo, pero si no ves nada, no dudes en preguntar. También es importante saber que algunas tiendas ofrecen descuentos por ser estudiante o por pertenecer a ciertos programas de fidelidad. Pregunta si tienen alguna de estas opciones. Si estás comprando en línea, busca siempre un código de descuento antes de finalizar tu compra. Muchas veces, las tiendas tienen cupones que puedes aplicar en el carrito. También algunas tiendas ofrecen descuentos exclusivos en sus aplicaciones móviles. Descargarlas puede ser una buena idea si planeas comprar frecuentemente en una tienda específica. Un consejo útil es preguntar sobre las políticas de precio. Algunas tiendas igualan precios de competidores o te reembolsan la diferencia si el precio baja después de tu compra. Recuerda que aunque es menos común, en algunas tiendas pequeñas puedes negociar precios, especialmente si compras varias prendas. No tengas miedo de preguntar. Además, en las tiendas de outlets, los precios ya son más bajos, pero siempre hay posibilidad de encontrar descuentos adicionales. Pregunta si tienen una sección de ofertas. Y finalmente, sé consciente de las fechas especiales. En el Black Friday o en el Día del Soltero hay grandes descuentos. Marca estas fechas en tu calendario para aprovechar las ofertas. Con estos consejos, esperamos que puedas encontrar las mejores ofertas y disfrutar de tu experiencia de compra en España. Buena suerte. ¿Alguna vez has preguntado por descuentos o promociones especiales al comprar ropa? Ahora que ya sabemos cómo buscar descuentos, hablemos de algo igual de importante: las políticas de devolución en las tiendas de ropa en España. Sí, es vital entender estas políticas antes de comprar. En España, muchas tiendas ofrecen un período de devolución de 14 a 30 días. Esto significa que puedes devolver la prenda si no estás satisfecho. Pero, ojo, cada tienda puede tener su propia política, así que siempre revisa el recibo o pregunta al personal.
Algunas tiendas solo permiten devoluciones si la prenda tiene todos los etiquetados originales. Exacto. O también es común que las devoluciones solo sean válidas con el recibo de compra, así que guárdalo bien. Si compras en línea, revisa si la tienda ofrece devoluciones gratuitas. Un detalle importante es que algunas tiendas pueden ofrecer un vale en lugar de un reembolso en efectivo. Esto significa que puedes usar ese crédito para comprar otra cosa en la misma tienda. Además, ten en cuenta que las rebajas o prendas en promoción a veces tienen políticas de devolución diferentes. Pregunta siempre, ¿cuál es la política de devolución para esta prenda en oferta? También, si compras en una tienda online, verifica si los gastos de envío son reembolsables. A veces te devuelven el dinero de la prenda, pero no el del envío. Y no olvides que si una prenda tiene un defecto, tienes derecho a devolverla sin coste adicional. Es bueno revisar bien las prendas antes de salir de la tienda. Otro consejo útil es preguntar si puedes hacer cambios en lugar de devoluciones. Algunas tiendas permiten cambiar la talla o el color sin problemas. Pues recuerda, en algunos casos, las tiendas pueden pedirte que devuelvas la prenda en su embalaje original. Así que no lo tires hasta estar seguro de que no necesitas devolverlo. Si dudas sobre cómo funciona una devolución, no dudes en preguntar al personal. Puedes decir, ¿me podrías explicar la política de devolución? Por último, si compras para un regalo, pregunta si tienen tarjetas de regalo o políticas especiales en caso de que la persona quiera cambiarlo. Esto puede facilitar mucho el proceso. ¿Alguna vez has tenido que devolver una prenda en una tienda y cómo fue tu experiencia? Ahora que ya sabemos sobre devoluciones, vamos a hablar de cómo expresar tu opinión sobre una prenda. Es útil cuando compras con amigos o pides consejo a un vendedor. Sí, es importante saber cómo decir si algo te gusta o no. Puedes empezar con frases simples como me gusta o no me gusta para expresar tu opinión básica. Y si quieres ser más específico, puedes usar me encanta este color o no me convence el diseño. Así das un poco más de detalle sobre qué te gusta o no. También puedes usar comparaciones. Por ejemplo, este vestido es más bonito que el otro o prefiero esta camiseta a la otra. Esto ayuda a clarificar tus preferencias. Si no estás seguro, puedes decir tengo dudas sobre cómo me queda o no sé si me queda bien. Esto puede abrir la puerta a que los demás te den su opinión o consejo. Y si quieres pedir la opinión de alguien, simplemente pregunta, ¿qué te parece esta chaqueta? O ¿cómo me queda este pantalón? Así, involucras a los demás en tu decisión.
Además, es útil aprender a describir cómo te sientes con una prenda puesta. Puedes decir, me siento cómodo o no me siento seguro con esto. Estas frases son muy útiles para comunicar tus sentimientos. Si estás comprando en España, quizás quieras practicar frases en español. Por ejemplo, este color me sienta bien. O no me gusta cómo me queda. Es una buena forma de practicar el idioma y ser educado al mismo tiempo. También es importante ser honesto, pero amable al dar tu opinión. Si algo no te gusta, puedes decir, no es mi estilo, pero a ti te queda bien, para evitar ofender a alguien. Y recuerda, la moda es subjetiva. Lo que a ti te puede parecer espectacular, a otra persona le puede parecer normal. Así que siempre es bueno respetar las opiniones de los demás. Si estás dudando entre varias opciones, podrías decir, estoy entre esta y aquella, y pedir ayuda para decidir cuál es mejor para ti. Es común hacerlo cuando no estás seguro. Finalmente, si decides comprar algo, puedes decir, me lo llevo o si no, lo voy a pensar. Así dejas claro al vendedor tus intenciones sin comprometerte inmediatamente. Gracias por escucharnos hoy. Esperamos que estos consejos sobre expresiones de moda te sean útiles. Nos encantaría leer tus comentarios sobre moda y opinión. No olvides dar like, suscribirte y activar la campana para más episodios. Devolución. La tienda permite la devolución en 30 días. Guarda el recibo para la devolución. Política. Pregunta cuál es la política de devolución. Cada tienda tiene su propia política. Recibo. Revisa el recibo al comprar. Guarda el recibo para cambios. Defecto. Devuelve la prenda si tiene un defecto. Revisa bien las prendas por defectos. Reembolso. Algunas tiendas dan un vale en vez de reembolso. Pregunta si el envío es reembolsable.